Buenos días. En nombre del Instituto de Estudios Nacionales de Panamá, el IDEM, de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá y de Consultora Yanis Oro y Asociados, pues le damos la bienvenida hoy viernes de mayo del 2022 en esta segunda parte, esta segunda jornada de conversatorios desde la Academia y la Intelectualidad Panameña, abordar un tema que es de trascendental importancia en este momento para la nación panameña, para el devenir de este siglo XXI, de nación, de consolidación, por un lado, del Estado Nacional, tarea que todavía está inconclusa increíblemente en este siglo XXI, y que nos toca justo a las panameñas y a los panameños empinarnos por encima de nuestros intereses y desde la academia ofrecemos a la sociedad en su conjunto el que abracemos este compromiso histórico que como ciudadanos y ciudadanos tenemos de reafirmación del Estado Nacional, de la construcción de una nueva república en este siglo XXI, de grandes transformaciones. Entre esos, esta tarea de definir por todas nuestra soberanía y exigir poder ciudadano, este derecho inalienable los panameños y las panameñas a los Estados Unidos de Norteamérica, la renegociación de ese tratado nefasto de neutralidad concerniente a la permanente del Canal de Panamá y su funcionamiento que sigue vigente, que sigue siendo un elemento, un factor que imposibilita la autodeterminación de nuestro pueblo y que imposibilita la construcción de nuestro devenir como sociedad, como país y como realmente todo una cosmovisión que deberíamos tener desde nuestra realidad soberana. Entonces, el doctor Aristides Gómez, le da la más cordial bienvenida a esta segunda jornada con nosotros hoy, pero sí vamos a tener unas primeras palabras para nuestros fantásticos invitados de la mañana de hoy. Tendremos las palabras del doctor Donaldo Sousa Guevara de parte de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá. Bienvenido, doctor Donaldo Sousa, buenos días. Buenos días a todos. Para la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá es un gran honor, ¿verdad?, tener los expositores dignos que hoy tenemos. Y antes de iniciar este conversatorio, queremos manifestarles que nosotros no visualizamos la neutralidad del canal sin que nuestro país sea neutral, y que definitivamente, como ya lo escuchamos en la exposición anterior, y estamos seguros que hoy también vamos a tener magníficas exposiciones sobre cómo mejorar esta situación de la neutralidad de nuestro país. En el caso nuestro, yo era estudiante, como lo dije anteriormente, y directivo de la gloriosa Federación de Estudiantes de Panamá, la FEP, y asistimos al entierro de los mártires. Ese año yo me gradué en el Colegio José Anel Crespo Chitre y vimos el dolor, ¿verdad?, de las madres en la iglesia catedral, y acompañamos a los mártires, ¿verdad?, al Jardín de Paz. Esa lucha generacional por la liberación, ¿verdad?, de la zona del canal y del canal, hoy en día se ve mancillada debido a que quienes deciden las cosas en el Canal de Panamá son los políticos de turnos y los empresarios, y las comunidades, los profesionales, ¿verdad?, de las universidades, los científicos, en general los trabajadores, no estamos en realidad decidiendo las cosas en el canal.
Consecuencia de esto, casualmente ya para terminar, nosotros solicitamos hace 2 años al administrador de la ACP que nos dijera toda una serie de cuestionamientos que hicimos, y después de casi 5 meses y de una larga lucha logramos respuesta. Entre las cosas que podemos manifestar de este documento de respuesta de la ACP, ¿verdad?, es cuántas compatibilidades a proyectos y actividades ha otorgado la ACP durante, ¿verdad?, los años que el canal pasó a manos panameñas hasta la fecha. Bueno, son más de 160 compatibilidades a proyectos a lo largo y ancho del canal de Panamá. Aquí lo tenemos, y algunas faltan, entre las cuales compatibilidades a proyectos como las canteras en el Alto Chagre, una cantidad de proyectos que han deforestado y han destruido, ¿verdad? Han creado un gran impacto negativo del canal de Panamá, y ahora, como ustedes saben, se habla de ir a buscar el agua en una represa del Río Indio, del Bayano, etcétera. Es decir, definitivamente no estamos los científicos, los profesionales, los trabajadores, los panameños en general, las comunidades, en la toma de las decisiones en el canal de Panamá. Esta es una lucha que tiene que continuar, y yo estoy segurísimo, ¿verdad?, que los expositores anteriores, los actuales, así nos los van a indicar. Por ello, felicitamos y agradecemos profundamente a los dignos panameños que nos van a estar, ¿verdad?, ofreciendo su conocimiento en este debate. Buenos días. Muchísimas gracias a usted, doctor Donaldo Sousa, por abrir esta en la mañana de hoy. Y bueno, pasamos rápidamente a iniciar reflexiones que quedarán allí permanentes para justamente las nuevas generaciones. Primer expositor, al doctor Miguel Antonio Bernal Villalas. ¿Quién es Miguel Antonio Bernal Villalas? Bueno, Miguel Antonio es egresado de la licenciatura de Derecho de la Universidad de Bordeaux, Francia, licenciado en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios de Bordeaux, Francia, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Bordeaux, Francia, doctor honoris causa de la Universidad de Leyden de Pensilvania, es condecorado con la Orden de las Palmas por la República Francesa en el grado de comendador, es catedrático titular de Derecho de la Universidad de Panamá de las materias Ciencia Política, Constitucional y Derecho Internacional Privado. Ha sido profesor además en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en Davidson College en Carolina del Norte, en Lane University, Pensilvania, en Moravian College en Arlington, Pennsylvania State University en Panamá, profesor de doctorado en la Universidad Santa María la Antigua, ha sido becario de la ONU, de la OEA Fulbright de Francia y del Instituto Interamericano de Derechos en Israel, presidente del Instituto de Estudios Políticos Internacionales IEPI, es presidente de la Asociación, fue presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, además de fundador, y mientras FEDAP es la APADEC, es presidente del movimiento Nuevo Universidad, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, presidente del movimiento, presidente de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados del Tribunal de Honor, perdón. Fue presidente de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá,
presidente del despacho jurídico, asociado, director del programa radial, hombre, por más de 4 décadas de radial, de análisis y comentarios alternativa, columnista semanal en La Exitosa, está en La Exitosa, hay que decir, es columnista semanal del diario El Siglo, y entre sus obras se destacan Derecho Internacional Público, Militarismo y Administración de Justicia, Constituyencia, Evolución Constitucional de Panamá desde la separación, Reforma, las letanías de Miguel Antonio, y la verdad que, vaya, esto está muy corto, la hoja de Miguel Antonio, le pedí una hoja de vida resumida y me mandó algo muy, muy, todos sabemos la trayectoria académica, intelectual del doctor Miguel para el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, para asociaciones profesionales de Panamá, la FEDAT, a la cual pertenece el doctor Bernal, y consultora Yanis Orobi y asociado. Es realmente un honor, doctor Bernal, tenerlo acá. Segunda jornada de conversatorio sobre la neutralidad permanente, el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá y su funcionamiento. Bienvenido. 20 minutos, la verdad que sabemos que será mucho provecho para los estudiantes. No, le escucho bastante lejos. Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre un tema que nos debería ser extremadamente caro a todos los ciudadanos de este país. Así que agradezco mucho la iniciativa de la profesora Rebeca Yanis y sobre todo dentro de la situación que atravesamos de que en la propia Universidad de Panamá se ha prácticamente prohibido el estudio de las relaciones internacionales de Panamá y Estados Unidos a solicitud del rector y de la asesoría legal de la Casa de Estudios, hiriendo así extremadamente la necesidad que tenemos los panameños de tener un conocimiento mucho más acabado, no solamente de nuestra historia, sino también de lo que han sido las relaciones de Panamá con Estados Unidos de América a lo largo de más de 200 años. Un saludo muy respetuoso para los dos otros panelistas y para el amigo Sousa y demás participantes de este evento a través del Zoom. Voy a tener que ser bien condensador, por decirlo de alguna manera, porque como es fácilmente comprensible, en un tema como el de los tratados o el tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá, decir que se requieren horas es quedarse corto, porque casualmente desde el punto de vista, diríamos nosotros, estrictamente técnico, el tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del canal hace obligatorio el conocimiento de toda una serie de materias que no se limitan al aspecto estrictamente jurídico. Aparte de que un tratado, como el tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá, no puede ser visto exclusivamente desde el ángulo jurídico, sino que tiene que ser también visto desde el ángulo de las relaciones internacionales, desde el ángulo político, que son los que van a permitir entender un poco mejor cómo es que nosotros, violentando abiertamente lo que había sido la aspiración fundamental de la sociedad panameña desde que alcanzó la separación de Colombia, era poder recuperar la integridad territorial para entonces cumplir con uno de los requisitos fundamentales para poder ser un Estado. El tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá siempre lo he considerado como una especie de lecho de Procusto. Procusto, aparte de sus antecedentes mitológicos, fue un célebre bandido ateniense que condenaba a los que caían en sus manos luego de robarles a tenderse a un lecho de hierro, y si sus pies no llegaban al borde del camastro, les estiraba de la más cruel manera hasta que daban la medida. En cambio, si eran más largos que el camastro, aquel le cortaba todo lo que sobraba.
De esta manera todo el mundo quedaba exactamente a la medida del hecho. Y eso fue metodológicamente lo que se hizo aquí con la imposición de la dictadura en 1968, con todo el legajo de culto a la personalidad que aquí se montó y que pretenden resucitar, y el aplauso ciego que todo un sector de la, diríamos nosotros, la intelectualidad panameña le brindó a las negociaciones con Estados Unidos de América en medio de la dictadura, privado a los panameños de las garantías fundamentales básicas y necesarias para poder vivir en sociedad, y también esa adhesión ciega a una decisión de permitir que, en ausencia de los mecanismos más sencillos de la democracia, se entrara a negociar un tema tan vital para Panamá como era el tema del Canal de Panamá. De más está decir que el tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del canal, así como no llenó en el 77 las aspiraciones del pueblo panameño, que fue objeto de un vulgar engaño y lo sigue siendo en cuanto al contenido, alcance y, diríamos nosotros, actualidad de dicho tratado, también nos enfrentamos nosotros a que no tenía la población panameña ni sus más caras en aquel entonces instituciones académicas la información y el conocimiento necesario para saber no solamente lo que se estaba haciendo, sino por qué se estaba haciendo. El tiempo, que termina siendo siempre el mejor juez para ciertas cosas, de una u otra forma ha puesto de manifiesto desde antes de la invasión, durante la invasión y después de la invasión de diciembre del 89, lo que había y lo que hay y lo que habrá detrás de este mal llamado Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, puesto que el propio contenido de los artículos, las enmiendas, las condiciones, las reservas, los entendimientos que contiene dicho tratado, revelan ante la faz de aquellos que lo leen sin subjetivismo y sin apasionamiento y sin culto a la personalidad, revelan pues la nueva perpetuidad que reemplazó a la anterior perpetuidad que había sido impuesta también por el Tratado de 1903 de Heilbronn. Entonces, estos tratados se firman, se ratifican, de todo, dejando a un lado el alcance, el contenido, no solamente un concepto como el de la neutralidad, porque hay distintos tipos de neutralidad dentro del derecho internacional público: la neutralidad ordinaria, la neutralidad permanente, la neutralidad general, parcial, la neutralidad voluntaria, la neutralidad absoluta, la neutralidad perfecta y la neutralización, que, contrariamente a la neutralidad permanente que nos vende el tratado, o que intenta vender todavía hoy el tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá, la neutralización alcanzaría a todo el Estado panameño, y que es uno de las tareas que tenemos pendientes nosotros de pedir, ¿verdad? Porque tenemos la actitud legal para ello, para dar por terminado este tratado de neutralidad concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá, y poder alcanzar en estos tiempos que decurren dentro del sistema internacional una verdadera neutralización. Pero eso conlleva la necesaria información, instrucción y educación de una población que en la actualidad pues no es que sea imposible, pero está bastante difícil, producto del monopolio que existe sobre los medios de comunicación, la manipulación que estos desarrollan cotidianamente sobre la población panameña, la ignorancia inexcusable que existe, sobre todo en las instituciones académicas y las asociaciones profesionales, gremiales y sindicales, sobre el alcance del contenido del mal llamado Tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá. Son muchos los panameños que han estado a lo largo de estos últimos 44 años estudiando, analizando este tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del canal. Y recordemos que durante el periodo de la dictadura no se tuvo la oportunidad de poder dar a conocer las múltiples objeciones
que esto conllevaba, y después de la dictadura tampoco se ha logrado que podamos nosotros los panameños ser, como deberíamos ser, creo yo, expertos en derecho internacional, expertos en relaciones internacionales, por la responsabilidad que tenemos nosotros del funcionamiento del Canal de Panamá dentro del espacio nacional. Entonces, es necesario tener presente o recordar, así sea brevemente, aquellas personas que, sin ser selectivo, aquellas personas que durante la década de los 70, de los 80, de los 90 y ahora con este nuevo siglo, han estado de una u otra manera con la preocupación permanente del alcance y el contenido de este mal llamado Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. No podemos dejar de mencionar los que ya han partido antes que nosotros y que estuvieron siempre pendientes de esta situación, como en su momento Simeón González, Alberto Quiroz Guardia, Diógenes Arosemena Grimaldo, Julio Linares, Eloy Benedetti y tantos otros que aquí han sido premeditadas y alevosamente echados al olvido para conveniencia de quienes se han refugiado en el culto a la personalidad de la dictadura, en el servicio a la dictadura y a sus epígonos, y que se han refugiado también para no abordar con el patriotismo y la civilidad que merece la gravedad de nuestra situación producto de estos tratados. Quiero recordar que se crea una nueva perpetuidad con el Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal, perpetuidad que va contra lo establecido por las normas del derecho internacional público, convenciones de Viena sobre derecho de tratado, puesto que ningún tratado puede ser a perpetuidad. En segundo lugar, se admitieron enmiendas, reservas, condiciones, entendimientos, cuando en el derecho de tratado, en unos tratados bilaterales, estas reservas, sobre todo, no tienen cabida, de acuerdo a los más connotados profesores y teóricos de derecho de tratado, como Paul Reuter, como Verdross y otros, pero que aquí en Panamá se echó a un lado todo lo que podía ser un mejor y mayor conocimiento de la legislación internacional existente, y para simplemente irnos detrás de esa demagogia barata que fue la que acompañó en todo momento esta situación que terminó simplemente pues imponiéndonos unos tratados y a los que en su momento, tempranamente, adversamos los mismos y pagamos un precio elevadísimo con exilio y demás por esas posiciones. El tiempo, con toda modestia, ha terminado dándonos la razón, puesto que la invasión era el mejor ejemplo de lo que aquí decían que no había que leer como se obligaba a la lectura. Por ejemplo, la reserva de Concini, que era desde que el momento en que se aprobó, y que en Panamá jamás se aprobó, pero se aceptó con el puentecito ese de los paraguas del Pentágono, una reserva o enmienda de Concini que, de todo punto de vista, echaba por tierra la estipulación del artículo 5 y cualquier otra estipulación del tratado, puesto que establecía de que la República de Panamá y los Estados Unidos de América, independientemente, cada uno tendrá el derecho de tomar las medidas que considere necesarias de conformidad con sus procedimientos constitucionales, incluyendo el uso de la fuerza militar en la República de Panamá para reabrir el canal o reanudar las operaciones del canal según fuera el caso. Y aunque aquí no se ha querido mencionar mucho eso, ese fue la reserva que sirvió para, entre comillas, legitimar o legalizar en Estados Unidos la invasión de 1981. El Tratado de Neutralidad, como ha sido dicho por otros catedráticos como Julio Linares, como Diógenes Arosemena, en fin, el Tratado de Neutralidad adolece de un vicio de consentimiento. Vamos a empezar por ahí. Usted no puede firmar un tratado que venga viciado, un vicio de consentimiento en la medida en que la aceptación, la aquiescencia de la República de Panamá al obligarse en dicho tratado violaba la propia Constitución impuesta en 1972 en cuanto a que las enmiendas, condiciones, reservas y entendimientos introducidos al mismo
tratado de neutralidad permanente por el Senado de los Estados Unidos de América no fueron sometidos a la voluntad nacional a través de un plebiscito. Recordemos que aquí se impuso un plebiscito con 23 días, 27 días de tiempo para que la gente leyese, conociese, opinase, sotto voce sobre el contenido de los tratados en aquel entonces, y se llevó a un plebiscito que no contenía en aquel momento el Tratado de Neutralidad Permanente y funcionamiento del canal, las enmiendas, condiciones, reservas y entendimientos que fueron luego introducidos por parte del Senado norteamericano a propuesta de senadores como De Concini, como Nunn, como Church, en fin, todo un enjambre de condicionamientos para tratar de encontrar una justificación, entre comillas, legal a las acciones que pudiesen tomarse o que se iban a tomar. Entonces, hoy por hoy el problema se ve agravado, dado que el tema que nos trae aquí, gracias a la gentil invitación, es el tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá en este siglo XXI. Pues casualmente el problema más grave que tenemos aquí es que el 99% de la población educativa de este país, ya sean profesores o estudiantes, no conocen los tratados, no conocen el Tratado de Neutralidad Permanente y funcionamiento del canal, no conocen las enmiendas, las condiciones, las reservas, el endeudamiento. Por eso es que cobra, en mi opinión personal, en mayor prevalencia esta iniciativa, porque este país deberíamos nosotros estar estudiando estas cosas cotidianamente en todas las escuelas, en todas las instituciones, y no hacer como ha hecho la Universidad de Panamá de interponer un recurso ante la Corte Suprema para que no se enseñe en nuestra universidad relaciones de Panamá con los Estados Unidos, y para que todavía hoy, aunque parezca increíble, la materia Derecho de Tratado no se ha enseñado ni en las facultades de Derecho de la Universidad de Panamá o cualquier universidad pública, y mucho menos en las universidades privadas. Entonces, llevándonos a los panameños a tener ser víctima de un analfabetismo consentido en lo que debería ser la materia central para poder nosotros alimentar nuestra identidad nacional, hoy casi perdida, y para poder seguir adelante con una identidad nacional y un patriotismo que sin nacionalismo y sin chauvinismo corresponda al papel que nos corresponde a nosotros jugar por albergar una vía acuática como el canal. Entonces, podríamos entrar definitivamente en una serie de consideraciones relativas a el contenido mismo de los tratados, porque no podemos nosotros pasar por alto en los minutos que atentamente nos han sido concedidos el hecho de que desde un principio, con los acuerdos para acordar que fueron establecidos por Estados Unidos de América en 1975, famosos aquellos agreements to agree, que después se reflejaron en el contenido mismo de los tratados, y luego esos acuerdos de principio anunciados en el 77, en el mes de agosto, por los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos, que traían el anuncio que estipulaba desde entonces. Estamos hablando de 1977, que Estados Unidos, y cito, tendrá el derecho permanente de defender la neutralidad del canal de cualquier amenaza por un periodo indefinido. O sea, que allí hubo claridad, por no decir sinceridad, de parte de los negociadores estadounidenses, y también cuando decían desde aquel entonces que los barcos de guerra de los Estados Unidos tendrían el derecho permanente de transitar por el canal en forma expedita y sin condiciones por un periodo indefinido. Además, que señalaban con anticipación que por el resto del siglo, estamos hablando del siglo XX, las fuerzas militares de Estados Unidos tendrían la responsabilidad primaria de proteger y defender el canal, y el gobierno de Panamá garantizaría a los Estados Unidos el derecho de acantonar tropas en Panamá y hacer uso de todas las tierras y aguas necesarias para la defensa del canal. O sea que por primera vez se legitimó algo que nunca había sido aceptado por Panamá, ni por su gobierno oligárquico, como lo quieran llamar, ni por ningún panameño con sentido de patria. Se aceptó la legalización de las bases militares que habían sido impuestas, como de igual manera se incluyó
dentro de las negociaciones hechas a espaldas del pueblo panameño con una evidente desinformación, la celebración del famoso y hoy casi no mencionado y vergonzoso y repudiable Tratado de Montería, que le hizo la concesión a la República de Colombia, que había sido negada por la diplomacia panameña desde 1924, cuando se firmó el Tratado Urrutia-Thompson, que hacía las concesiones que fueron retomadas, por no decir calcadas, en el hoy conocido Tratado de Montería, firmado también por la dictadura a espaldas del pueblo panameño e impuesto en la Asamblea de Representantes de aquel entonces, y al igual que se hizo con la concesión del llamado Tratado de San José, que le da a Costa Rica, que prácticamente no tiene barcos sino chalupas, también una serie de prebendas para el uso expedito del Canal de Panamá cuando éste pasara a manos panameñas. Entonces, se introdujo en los tratados, y quiero resaltar también ese aspecto que lamentablemente es olvidado muy a menudo, se introdujo el término de defensa, el cual no se había empleado en ninguno de los instrumentos jurídicos existentes hasta entonces entre Panamá y Estados Unidos. Término que tiene un carácter militar bélico muy contrario al término de protección, que es el que se había venido utilizando hasta entonces. Entonces, las ventajas a los barcos de guerra de Estados Unidos, las ventajas a los barcos de guerra colombianos, la ventaja a los barcos de guerra de Costa Rica y una cantidad de ventajas y de concesiones es el precio que tuvimos que pagar o que hemos tenido nosotros que pagar por unas negociaciones que fueron sí llevadas más que con ánimos verdaderamente de encontrar solución al contencioso, con el ánimo de garantizarle a la potencia estadounidense su permanencia per secula seculorum, como lo estamos viviendo hoy en día, que en mi opinión uno de los gobiernos más cipayos que ha conocido Panamá desde que existe como república y que es el que tenemos en la actualidad. Y eso sería bueno tal vez en otra oportunidad poder detenernos a conversar. La legalización de las bases militares que fue tomada a la ligera y que ahora muchos dirán, bueno, hay que decirle lo que se le dice a ustedes los abogados, que hay sustracción de materia porque ya no hay bases militares. Bueno, ese es el cuento que se tragan aquellos que les gusta ser engañados, como decía Montesquieu. Solo son engañados aquellos que se dejan engañar, porque los que todavía hoy no quieren hablar de las bases militares que han sido instaladas por Estados Unidos de América en el Atlántico y en el Pacífico panameño y que las tienen ocultas, ese es el problema de ellos, pero ahí están y están amparadas para aquellos que se niegan a aceptar la realidad, están amparadas, quieras o no, por el Tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá. Entonces, estas cosas hoy son poco sabidas, poco conocidas, porque como decía hace un momento atrás, hoy por hoy, lamentablemente, hemos querido hacer como una especie de apartheid con todo lo que tiene que ver con el canal, con todo lo que tiene que ver con la identidad nacional que la hemos ido perdiendo, con toda esa, en gran medida, la descomposición que como sociedad, considero yo, vive hoy en día Panamá, ese descuadernamiento social dentro de una desigualdad atorrante y aberrante, encuentra sus raíces casualmente no solamente en el régimen dictatorial que a sangre y fuego impuso esos tratados, porque no olvidemos que el movimiento estudiantil en su momento logró hacer un poco de oposición que otros no hacían, pero pagó un precio bastante elevado por ello. Hoy en día nosotros, la Universidad de Panamá se ha convertido en un mundo de silencio absoluto en estos temas. No se enseña lo que hay que enseñar a las nuevas generaciones, así que sin pesimismo, pero sí con un realismo propio que nos debe acompañar, yo creo que nos encontramos en un callejón sin salida en esta materia relativa al tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del canal, porque no existe una instrucción, una educación, una cultura dentro de nosotros los panameños de abogar por una real y efectiva neutralización, por un real y efectivo educación a favor de la paz y no de la guerra. Esto que ha pasado en Ucrania, y me permiten hacer el señalamiento, a mí me ha dejado anonadado de ver cómo aquí en Panamá toda una gran cantidad de personas y sectores que se dicen progresistas, de izquierda, de revolucionarios, vaya usted a saber todas las etiquetas que quieran, cómo han adherido. Horriblemente se han identificado con una guerra que quieran argumentar todo lo que quieran, pero
nosotros deberíamos ser el último país en el mundo que tenga gente que esté de acuerdo con que un país invada a otro o que un país se deje invadir por otro, y esas cosas nos revelan lo mal que andamos. De ahí que entonces sí, creo yo que, y lo reitero, cobra mucha importancia que así sea entre cuatro gatos, nosotros volvamos a retomar esta conversación que fue interrumpida en 1978 por la firma y ratificación, y luego en el 79, cuando el 1 de octubre se hizo lo que aquí se llamó la entrada al canal, y que interrumpió para los panameños esa conversación, ese diálogo que traíamos desde los primeros días de 1903, cuando se firmó también a espalda del pueblo panameño el Tratado de Hey-Buno-Varila, y que muy pronto algunos patriotas entonces lo repudiaron, no solamente por la manera como se firmó o como se impuso, sino también por el contenido que el mismo tuvo, y que las consecuencias llevaron a que durante más de medio siglo Panamá se viese obligado a aceptar esa herida que, como una vez señalaba Narciso Garay, se le profirió en el corazón a Panamá. Entonces, es mucho lo que hay que decir, como lo expresé en un principio, sobre el tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del canal. El debate debe girar, sí, en torno a las flagrantes violaciones que tiene este tratado, que deberían darle a nuestro país, ¿verdad? La capacidad, la voluntad, la actitud legal para denunciar y repudiar este tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del canal. Aparte de que quiero resaltar también de que la nulidad no puede sanearse, no puede convalidarse, tiene que denunciarse y tiene que abrogarse. O sea, ahí no caben las famosas doctrinas de los actos propios, según la cual un Estado que es parte en una controversia internacional queda obligado por sus actos o por sus comportamientos anteriores cuando estos sean contrarios a las pretensiones que trata de satisfacer. ¿Por qué? Hombre, porque la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, ¿verdad?, que Panamá no vino a ratificar, sino después, es muy claro en ese sentido. Entonces, creemos, para no pasarme del tiempo que me ha sido concedido, que cuando decimos, retomando las denuncias antes formuladas, y particularmente por Julio Linares en su obra sobre el tratado concerniente a la neutralidad permanente y el funcionamiento del Canal de Panamá, que debería ser una obra de lectura obligatoria en todas las facultades, escuelas de este país, y no limitarnos a su enseñanza, que no se hace para aquellos que estudian Derecho, cuando el doctor Linares expresa claramente de que la neutralidad permanente del Canal de Panamá no puede ser la que rija para el presente o el futuro de este país, y sino todo lo contrario. Ahora, casualmente en los últimos días, y concluyo, se ha estado hablando de que Panamá va a renegociar con Estados Unidos el tratado comercial. Ya veremos los resultados, porque allí también el gobierno norteamericano ha sido más que claro que no va a permitir modificaciones o cambios a pesar de lo lesivo y negativo de este tratado. Entonces, la verdad desnuda, la verdad cruda, a la cual muchas veces se les tiene temor, es que la República y la responsabilidad recae en aquellos que usufructuaron el poder público gracias al golpe de Estado. Hemos cedido lo más preciado que puede tener una población, que puede tener una sociedad, que puede tener una ciudadanía, y ha avalado, ¿no?, con el silencio cómplice, ese nuevo, o el denominado neocolonialismo conservador, en momentos en que el mundo vivía procesos de descolonización. La centralización del poder en la autocracia es la que nos ha traído frente a esta situación, y también hay que decirlo, el hecho de que, contrariamente a lo que uno podía esperar, todavía hay gente que quiere seguir creyendo que no nos metieron borriguero por igual. Muchas gracias.
Hombre, gracias a usted, doctor Bernal, por esta importante reflexión. Sin duda alguna, este espacio de la Universidad de Panamá, que se ha abierto estas primeras jornadas, que tendremos muchas otras jornadas frente a este tema de renegociar este nefasto tratado concerniente a la permanente del canal y el funcionamiento del canal en este siglo XXI, nos una esta reflexión que ha hecho usted desde un planteamiento absolutamente, es lo que justamente habla de la esencia de lo que es y de lo que debe ser universidad del siglo XXI, y en este momento de espacio en particular, está nuestra primera casa de estudios superiores, el respeto a la pluralidad. Enhorabuena, doctor Bernal, por haber aceptado esta invitación, esta humilde invitación en esta alianza frente a este tema trascendental para la vida en sociedad de Asociaciones Profesionales de Panamá, consultora Yanni Orovia Asociado y el Nacional de la Universidad de Panamá. Le damos las gracias por este importante aporte que queda aquí consignado. Gracias, gracias. Ahora, como había estado nuestra invitación, teníamos como segundo expositor para el día de hoy, para la mañana de hoy, a un colega, maestro mío personal, maestro de muchas generaciones, el Enoc Adames Mayorga. No podrá estar con nosotros en la mañana de hoy. Una situación de urgencia familiar. Sin duda alguna, pues esperamos que pues salga adelante luego. Y por supuesto lo tendremos al sociólogo en algún otro momento en este inicio de conversaciones, de reflexión, que desde el IDEM muy responsablemente el doctor Aristides ha entendido el momento histórico, la trascendencia de traer, como bien lo acaba de plantear el doctor Bernal, la discusión integral y la discusión desde todos los sociales de un tema que es fundamental para la vida en sociedad en este siglo XXI, ese terrible tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal y, como lo dijo Susan, de la neutralidad de todo el territorio panameño. Toca invitar la mañana de hoy a nuestro tercer exposición programado para esta mañana, quien es un amigo también, un amigo de esta casa, Méndez Pereira, Carlos Manuel Lee Vázquez, además amigo de muchos y nosotras. Es un honor también, amigo Carlos Manuel, tenerlo aquí. Entendemos la importancia de la visión desde sectores que usted representa frente a este tema trascendental de la vida en sociedad, y por eso el IDEM, la FEDAI y la consultora Yanni Orovio lo he invitado en la mañana de hoy porque queremos escucharle a usted y a ese sector tan importante en la sociedad panameña que usted representa. ¿Quién es Carlos Manuel Lee Vázquez? Egresado de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, donde obtuvo la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Tiene cursos de formación, estudios teológicos adquiridos en la ciudad de Panamá. Tiene muchísimos cursos el amigo Carlos Manuel Lee de la Universidad de Panamá, seminarios de criminología, o 2, también en la Universidad de Panamá. Obtuvo un curso sobre realización criminológica, también el 4º Seminario Nacional de Criminología, el 5º Seminario de Criminología, y también para la Paz y la ONU en Ciudad de Panamá. Obtuvo diplomado por el curso de Encuentro Nacional de Derecho y Educación para la Paz, tan importante, como dice el doctor Bernal, terribles de guerra en el que se encuentra el mundo entero. Hubo formación en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la Ciudad de Panamá, Derecho Político y Democracia.
estuvo en el primer seminario sobre derecho constitucional, bueno, ha tenido también cursos en el órgano judicial en materia de defensoría, en el tema de jornada laboral sobre defensa pública en Panamá, seminarios sobre la libertad de los de libertad frente a la administración de justicia. A ver si por cerramos los micrófonos. Seguimos porque, bueno, también le pedí una hoja pequeña resumida a Carlos Manuel y también me lo mandó resumida. Sabemos la trayectoria realmente importantísima que ha tenido el compañero Carlos Lee para la panameña. Ha tenido muchísimos cursos en temas de derechos humanos aquí y en el extranjero, seminarios que tienen que ver con temas procesales en materia penal, sobre instrumentos para acción de planificación y gestión de orientación, por ejemplo, bueno, de familia también, por supuesto, posgrado en especialización en entornos virtuales, paisaje, esta materia que está tan bien abandonada, don Carlos Lee, que educación popular sí que se la conoce muy bien, educación a distancia, que es importante, todas aquellas poblaciones de nuestro país que el Estado no alcanza ni lanzar y de alguna manera la Iglesia atiende estas grandes necesidades a estas poblaciones que son muchísimas en nuestro país y en el mundo entero. Estuvo en un congreso latinoamericano de periodismo sobre modelos neoliberal, este modelo terrible que está a punto de realmente estrangular a la humanidad. Para América, caso de Panamá, ha estado en seminarios internacionales de distintos temas, sobre todo de los temas justamente esos que nosotros pensamos que son la gran panacea para la de Panameña, y muy por el contrario, han servido 30 años para realmente institucionalizar y el desastre que tenemos como país, como nación, como sociedad, de todo, sobre todo de elementos tan fundamentales como son los principios, los valores. Nuestros procesos electorales en Panamá han servido para catapultar la corrupción con los partidos políticos que más que ofrecer salidas de realmente contribuyen a destruir procesos democráticos y de participación en nuestro país. Pero ahí está el compañero Carlos litándolo desde su espacio y imposible. Son muchos contra ustedes. También ha desempeñado muchos cargos, director de la revista Senda, ha estado de coordinador de muchísimas actividades y tareas, pastoral social, en el Comité Ecuménico, ha estado de coordinador incluso de Cáritas, el Centroamericano y México, ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Cáritas Internacional en el Vaticano, ha tenido corresponsalía de Cáritas en Centroamérica, México, fue gerente del Departamento de Noticias de FTV, Canal 5, una época. En este siglo ha estado también como asesor de la Universidad Católica Santa Cruz, es consultor para la Alianza Ciudadana ha estado también en el Pacto de Estado por la Justicia, ha sido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Leodoro, Portugal. Bueno, que como dice el doctor Bernal, estamos realmente atrasados en todos estos temas de derechos humanos que debíamos sucedido durante la dictadura, todavía increíblemente 30 años después. También ha sido consultor residente en asesor legal en la Comisión de Justicia Iglesia Católica. Bueno, ha estado como practicante forense, es abogado, también el compañero Carlos Lee, miembro del Colegio Nacional de Abogados, fundador de la Alianza Pro Justicia, representante legal del Instituto Interamericano, es facilitador de, bueno, infinidad de talleres en temas de justicia, también temas electorales,
facilita de talleres en auditoría social, muchísimos talleres, y también vemos que facilitador en cursos de formación inicial para los aspirantes, esta nueva faceta que tiene, digamos, el sistema de justicia panameño, que adoleciendo de elementos sustanciales como aquel que tenga esa tarea fundamental de impartir la justicia, no tiene la menor idea de lo que significa el concepto de justicia. Entonces, por ahí partimos. No importa el nombre, la figura, la categoría, las personas somos las que no hacemos que las instituciones funcionen. Ha sido facilitadora en curso inicial para aspirantes, vuelta y le reitero, de jueces de ocasiones, expositor en foros internacionales de diversos, sobre todo sobre las perspectivas de justicia comunitaria de paz, y en esta línea también ha estado como representante del Colegio Nacional de Abogados, sección alterna de conflictos del Ministerio de Gobierno para este tema de justicia. Es profesor de teoría general del proceso en la Universidad Santa. Y bueno, conocemos la labor realmente durable, así como la del doctor Bernal en su espacio del amigo de la Universidad de Panamá y de la sociedad panameña, el licenciado Carlos Manuel Vázquez, para el IDEN, para la FEDAP y para la consultora Yanis Orobias. También es un honor tenerlo aquí en esta mañana. Tenga usted los micrófonos, minutos, para que pueda compartir con nosotros sus reflexiones. Buen día. Gracias, Rebeca, por la invitación, el reconocimiento a este esfuerzo de estas jornadas que están llevando a cabo a través de la FEDAP y del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Yo voy a concentrar lo que me pidieron con relación al tema del Tratado de Neutralidad Permanente y funcionamiento del canal. Lo quiero resumir, o quiero aprovechar los minutos que me dieron para tocar dos cosas. Uno, el preámbulo de esos tratados. ¿Qué había antes de los tratados que se firmaron y se aprobaron en la forma como ya expresó el doctor Miguel Antonio Bernardo de estos tratados? Y después hacer algunos comentarios del propio tratado que estamos haciendo alusión. Yo quiero adelantar que el esfuerzo de lo que voy a compartir, o lo que voy a compartir de alguna forma, logramos plasmarlo en una obra, en un libro que se publicó en noviembre del año pasado, que se titula el libro Estados Unidos y Panamá, Neutralidad, Tarea Pendiente. Y este libro lo que trata de recoger es el debate que se dio en el año 77, cuando se firmaron los tratados y se impuso en un tiempo perentorio de 23 días el llamado a la consulta, que además obligaba no solo la Constitución, sino también la imponía como condición para la apariencia diplomática internacional, le imponía a los Estados Unidos a Panamá. Quizás es importante porque nosotros estamos hablando, presuponiendo que todo el mundo tiene claridad de qué estaba pasando en el 77. El 77 imperaba en el sistema de gobierno en Panamá la imposición de un gobierno de facto, un gobierno que aun cuando se legalizó o se formalizó legalmente con la aprobación impuesta de la Constitución de 1972, como producto del golpe de Estado del 11 de octubre de 1968, derrocando al gobierno elegido democráticamente en octubre, o que había tomado posesión en octubre del 68. ¿En qué condiciones estaba el país? Estaban proscritos los partidos políticos, estaban prohibidas las reuniones de grupos sindicales, gremiales, estudiantiles, porque esa primera etapa del gobierno militar
estaban tratando de consolidarse como fuerza política para gobernar al país. ¿Y por qué se da un golpe? Yo creo que esto muchas veces no lo reflexionamos, no lo vinculamos. En Panamá ciertamente que habían conflictos serios en la clase política, ya está desprestigiada, o sea que Panamá nunca ha tenido realmente una clase política cargada de prohombres que tengan una visión de estadistas y que ideológicamente defiendan y promuevan una sociedad de la clase que sea. Los partidos políticos no han sido históricamente partidos ideológicos. Y esa era la realidad. En el 68, terminando el gobierno de Marcos Robles, se hace el proceso electoral, se gana el doctor Arnulfo Arias las elecciones, y 11 días que estuvo en su gobierno, se intervinieron los militares y establecieron pues un gobierno provisional inicialmente, y que luego se legaliza con la imposición de la Constitución de 1972, que es la Constitución vigente, que es la Constitución que hoy nos rige todavía. Pero frente al canal y las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, desde 1903, después en el 4, cuando se firman los tratados del canal, conocidos como tratados Jaibuno-Varila, empieza también una carrera histórica de hombres y mujeres, de estudiantes panameños, reclamando, primero rechazando y denunciando a un tratado que a todas luces no era conveniente para Panamá por varias razones. El Tratado del Canal de Panamá que se firma y se conoce como el Tratado Jaibuno-Varila, entre otras cosas era un tratado a perpetuidad. Sin embargo, hay que resaltar que esa perpetuidad hacía referencia fundamentalmente al tema de administración de la vía interoceánica. Era un tratado que no contemplaba, al menos en la letra del tratado, bases militares ni intervención militar dentro del territorio panameño. Esto viene en la presencia física de bases militares norteamericanas en Panamá, sobrevienen, sí a propósito o con el pretexto de que estaba funcionando el Canal de Panamá, pero sobreviene después de la firma de los tratados y se dan a través de convenios posteriores que se hacen con el gobierno panameño. En Panamá, y sobre todo a propósito de las guerras mundiales, por la presencia misma del canal, Panamá se convierte en un objetivo de ese momento histórico de enfrentamiento bélico mundial. Y eso hace que los norteamericanos, con la justificación de mantener el control y la protección del canal, establezcan bases militares en todo el territorio nacional, no solo en la zona canalera, sino en todo el territorio nacional, con el pretexto de proteger el funcionamiento del canal. Y a partir de allí se dan diferentes movimientos de panameños y panameñas, de estudiantes y obreros, reclamando y denunciando la presencia ilegal de los Estados Unidos en términos militares. Ilegal porque no había un fundamento jurídico internacional, no había un convenio válido realmente que justificara la presencia de los Estados Unidos en términos militares en Panamá. Estas luchas llegan a tener su máxima expresión desde la perspectiva de las reclamaciones panameñas en el año 64, con motivo de los eventos que se dan en enero del 64, conocido como el 9 de enero del 64, que es producto de toda esta evolución de sentimiento nacionalista y la reclamación por la soberanía total del pueblo panameño, y la la reclamación de la expulsión de los militares y las bases militares en Panamá. Eso tiene un culmen en el 64 con este enfrentamiento que se dio inicialmente
entre la policía de los Estados Unidos, que tenía toda una jurisdicción en la zona del canal, y el ejército encatonado en la zona del canal, con inicialmente estudiantes del Instituto Nacional y posteriormente pues, que se involucra la población panameña para defender su territorio y expresar su inconformidad con las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Este acontecimiento tuvo un alcance de categoría internacional, toda vez que el pueblo y esta acción ciudadana obliga al gobierno panameño de entonces a declarar el rompimiento de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos con motivos de estos acontecimientos del 9 de enero, 9, 10 y 11 de enero, esos son los primeros días de enero del 64. Definitivamente que fue a propósito de ese rompimiento de las relaciones que se obliga Estados Unidos y Panamá a firmar un acuerdo para la negociación de y la reapertura de las nuevas relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, es decir, restablecer las relaciones diplomáticas. Y ese evento tuvo como propósito que esas relaciones se retomarían bajo las condiciones de que Estados Unidos y Panamá establecieran una mesa de negociación para la eliminación de las causas de conflicto en la relación entre Panamá y los Estados Unidos, que se culminan con el acuerdo TAC-Kissinger, donde se concentran o se sintetizan cuáles son las causas de conflicto que deberían dar pie para unas nuevas negociaciones entre el gobierno de Panamá y el gobierno de los Estados Unidos. Ese proceso concluye con la propuesta de los tratados de 1967, conocidos como tratados 3 en 1. Estos tratados 3 en 1 que fueron sometidos a la Asamblea Nacional y que por infidelidad, pero en positivo, porque se logran publicar los tratados que estaban siendo discutidos en la Asamblea, los panameños salen a la calle y presionan al gobierno a rechazar los tratados 3 en 1 por considerar que no recogían las aspiraciones de la historia panameña en relación a las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Eran conocidos popularmente como tratados 3 en 1 porque eran 3 tratados que se pretendían firmar en ese momento, uno que tenía que ver con la administración del canal, otro que tenía que ver con el tema de la neutralidad y otro que tenía que ver con la construcción de un canal a nivel. Por eso eran conocidos como tratados 3 en 1. ¿Y por qué fueron rechazados? Porque la opinión de la ciudadanía y sobre todo de los ilustres ideólogos de la soberanía y de la nacionalidad panameña, estudiosos del tema de la relación entre Panamá y Estados Unidos, nos ayudaron a entender que los tratados no resolvían las causas de conflicto. Porque aun cuando sí en el tema de la administración del canal se estableció una fecha para revertir a Panamá la administración progresiva del canal de Panamá, se establecía el Tratado de Neutralidad que legalizaba lo que se había venido denunciando históricamente, que era la presencia ilegal de bases militares en Panamá. Entonces, el primer intento de legalizar esas bases fueron los tratados de neutralidad contemplados en el proyecto de tratados en el 67. Y fue justamente ese, el Tratado de Neutralidad, el que sirvió de fundamento para negar y para obligar a los diputados a rechazar los tratados 3 en 1. Y el otro tratado, porque era el tratado que tenía como propósito la construcción de un canal a nivel y se estaba pensando en el área del Darién, el proyecto de construcción de un canal a nivel por la zona del Darién. Curiosamente, ese rechazo formal se da en el 67. Y cuando uno busca los archivos de ese acontecimiento en los medios de comunicación norteamericanos, encuentra comentarios de algunos senadores que sustentaban de que en Panamá no iba a ser posible unos tratados que beneficiaran los intereses de los Estados Unidos con el imperio, negociándolo con un gobierno democrático.
67. Curiosamente, después del 68, cuando cambia el gobierno democráticamente por unas elecciones y gana el doctor Arnulfo Arias, que se caracterizaba por el sentimiento nacionalista, era reconocido y su partido mismo llevaba el símbolo del nacionalismo como el panameñismo, que era el nombre que tenía, que en las gestiones de gobierno, cortas gestiones de gobierno que había logrado el doctor Arnulfo Arias, era claro que para Estados Unidos no era la persona más idónea para negociar unos tratados. Curiosamente, 11 días de su gobierno se intervienen los militares justificándolo por otras razones, pero en nuestro análisis no es coincidente de que la primera tarea o casi la única tarea que los militares asumen a partir del 68, del 11 de octubre, es retomar el tema de los tratados entre Panamá y los Estados Unidos. De hecho, los elementos históricos lo demuestran. Una vez que se firmaron los tratados Torrijos-Carter, políticamente los militares en el liderazgo de Torrijos nos plantearon al pueblo panameño el regresar a los cuarteles y la apertura democrática, la apertura de los partidos políticos. Eso confirma realmente que el rol de los militares en Panamá en el 68 tenía un objetivo claro, que era facilitar las negociaciones entre Panamá y los Estados Unidos para lograr unos tratados que conviniesen a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, yo quiero resaltar eso como un hecho histórico previo a lo que se logra en los tratados Torrijos-Carter. Pero yo quiero plantear efectivamente que los tratados Torrijos-Carter son casi una copia de los tratados 3 en 1 que fueron rechazados en el 67. Hay algunas leves modificaciones en cuanto a la fecha de reversión administrativa del Tratado de Administración del Canal, varían en las fechas, pero también estaba en el 67 la voluntad de los Estados Unidos en devolver la administración de la operación del canal. Y además, antes de los tratados, cuando uno revisa un poco el comportamiento administrativo de los Estados Unidos con relación al canal, era evidente que no había inversión seria, importante de parte de la administración norteamericana en la vía interoceánica, porque ellos no tenían un interés de mantener a perpetuidad la administración del canal. Eso no era su objetivo. Su objetivo era, y es esencialmente un objetivo estratégico militar, y que no lo lograban o no les hacía ningún aporte adicional en mantener la administración del canal como una vía de tránsito y de acercamiento entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Por lo tanto, no se centraron en una lucha acérrima de mantener la administración a perpetuidad, como lo decía el Tratado Jaibuno-Varila. Pero su interés sí era el tratado de establecer unas relaciones entre Panamá y los Estados Unidos que garantizaran la presencia militar a perpetuidad en el territorio nacional. Y eso es lo que se logra con el tratado que nos ocupa hoy en la mesa de trabajo, en el debate de hoy, el tratado de neutralidad y del funcionamiento del canal. Este tratado, repito, no tiene mayor diferencia fundamentalmente con el tratado rechazado en el 67. Entonces la gran pregunta es por qué, si en el 67 estos tratados eran negativos y fueron rechazados por la población y por el gobierno que asumió la reclamación de los ciudadanos, por qué en el 77, 10 años después, esos mismos tratados con el mismo propósito se convierten en un tratado potable para ofrecer una nueva relación entre Panamá y los Estados Unidos. Hay que preguntarle definitivamente a los negociadores y particularmente al líder de la negociación, que fue Torrijos, quien asumió el compromiso de parte de los militares de ofrecer las condiciones para que Estados Unidos lograran unos tratados que les beneficiara a sus intereses. En ese sentido quiero resaltar propiamente de los tratados, además quiero hacerlo
diciendo dos cosas. En el 67 hubo un grupo de panameños que nos opusimos a los tratados Torrijos-Carter, que no nos dejamos engañar de decir, bueno, el canal se devuelve a los panameños en el año 2000 y las bases militares se van de Panamá. En el año 2000 no va a haber un soldado más en Panamá. Cuando tuvimos la oportunidad de tener acceso a la letra de los tratados, nosotros descubrimos que efectivamente eso era un engaño, eso no era cierto. En cuanto al tema de la intervención, el derecho de intervenir de parte de los Estados Unidos, y desde el 77 un grupo de panameños nos opusimos a los tratados Torrijos-Carter precisamente por el tratado de neutralidad y el contenido del tratado de neutralidad. Y en el libro que les hice alusión al inicio, que publicamos en noviembre del año pasado, Estados Unidos y Panamá, neutralidad, tarea pendiente, están las pruebas, están los documentos históricos que prueban lo que nosotros planteábamos para pedirle el no a la población y el rechazo a los tratados Torrijos-Carter. Hay un documento que publicamos en septiembre del año 77, cuando se abrieron los días previos y posteriores a la aprobación de los tratados. Sacamos un documento que el título del documento hace alusión a una afirmación que hizo el negociador de los tratados, uno de los negociadores de los tratados Torrijos-Carter, el señor Adolfo Ahumada, cuando presentó el día 21 de septiembre del 77 en el Paraninfo Universitario, presentó el tema de los tratados. Él dijo al final de su intervención, la neutralidad permanente en este tratado es una ficción. Esas son palabras del señor Ahumada, son palabras históricas, yo creo que es importante, y que sustentaban las razones y que corroboraban las razones por las cuales los estudiantes en ese entonces, que éramos estudiantes de la Facultad de Derecho, liderizamos un movimiento en contra de los tratados por considerar que traicionaban la histórica postura de la población panameña, de la sangre derramada de estudiantes y panameños que históricamente han luchado por tener un país soberano y un país con independencia de los Estados Unidos, con la madurez necesaria para administrar efectivamente un canal y para establecer vínculos internacionales con relación a la neutralidad permanente del canal. ¿Qué alternativa planteábamos nosotros en el 77? Que los tratados de neutralidad o la neutralidad permanente del canal de Panamá no se puede dar de manera bilateral como se hizo y se impuso en los tratados Torrijos-Carter. Esto es una tarea que solo se puede garantizar con un tratado multilateral en donde sobre todo las grandes potencias se comprometan a reconocer la decisión soberana del pueblo panameño en declarar el territorio y el canal de Panamá un área neutral. Pero la letra del tratado ya lo conversó y lo apuntó el doctor Bernal, contraría el principio internacional de neutralidad, el concepto internacional de neutralidad. Ya lo comentó el doctor Bernal cuando el tratado en el artículo 4 y el 5 del tratado de neutralidad le dan prerrogativas especiales a Estados Unidos, Colombia y Costa Rica, después con el Tratado de Montería, pero el Tratado de Neutralidad establece privilegios a un ejército distinto al panameño y eso rompe con el concepto de neutralidad. Además de que dice el artículo 5 que en caso de guerra Estados Unidos tiene el paso expedito. Se pone por delante como punta de lanza, sin respetar la prioridad por llegada de otros buques otros, lo que nos convierte en un momento como ese en objetivo de guerra. Por respetar el tiempo que me brindaron, lo dejo allí, pero concluyo diciendo el propósito de haber hecho la publicación de nuestro libro, que recomiendo su lectura porque además se recogen documentos históricos que tienen que ver con el tema de la neutralidad y la lucha por la soberanía total de Panamá. El propósito es motivar debates como este que nos lleven a un Congreso Nacional sobre neutralidad,
y que genere un congreso internacional para que logremos dar los pasos y establecer las hojas de ruta para la revisión del Tratado de Neutralidad y la eventual renegociación con los Estados Unidos para la eliminación de ese tratado y tener la concertación de un tratado multinacional en donde las grandes potencias sean parte de este nuevo tratado. Gracias por la invitación y éxito en las otras jornadas que van a seguir tocando el tema. Hombre, fantástico. Muchísimas gracias. No esperábamos menos, compañero Eli, por este aporte. ¿De qué se trata este esfuerzo de estudios nacionales en sus 35 años de fundados? ¿De qué se trata este esfuerzo? De quienes somos las y los egresados de los claustros universitarios de nuestro país, hacedores del conocimiento y de la idoneidad de ser las profesiones que son justamente las que permiten las grandes transformaciones, quienes tenemos la oportunidad, mujeres y hombres, de educación superior. ¿De qué se trata esta gran alianza de la FEDAT, del IDEM y de consultora Yanis Orobio, conformada por profesionales de la disciplina, de la sociodisciplina, que creemos y entendemos que es solo a través del viento que podremos llegar a transformar política e ideológicamente la sociedad panameña que hoy tenemos y que realmente nos sirve para los grandes retos que tenemos como sociedad y resolver los grandes problemas que tiene nuestra, y que tenemos el derecho de realmente transformar lo que somos hoy y lo que debemos ser. Y sin duda alguna, como decía el doctor Miguel Antonio en su intervención, es retomando ese poder auténtico que tiene el ciudadano y la ciudad, el pueblo, que le ha cedido a una clase de política que ha demostrado absolutamente inepta, mediocre y antinacional los grandes problemas nacionales, al igual que la clase empresarial en nuestro país. Toca a la academia, toca a los intelectuales en nuestro país, a los sectores sociales, obreros, campesinos, a los pueblos originarios, a nuestras juventudes. Toca a toda nuestro país retomar ese poder natural consuetudinario que es el poder del pueblo, como lo dice todas las constituciones y entre esas la nuestra, nuestro artículo. Y ese poder pasa obligatoriamente por lo que usted plantea, mi estimado, es una revisión integral de nuestra historia sin pasiones, con participación genuina de todos los sectores, que tengamos posiciones contrarias en contraposición, porque podremos tener una cosmovisión completa de lo que ha sido nuestra historia y sobre todo, digamos, oscuro, en que todavía traen 3D, un poquito más, insistimos en no hacer las reflexiones sobre la dictadura militar, que hay que hacerlo sin pasionismo, los que participaron y los quienes, para poder entender ese momento, antes de ese momento y hacia dónde. Excelente, excelente. Ambos expositores, muchísimas gracias por su aporte y su, que sin duda alguna tiene una enorme tarea, mi maestra, la doctora Briseis, cerrar este conversatorio de hoy, esta segunda jornada que la UNDAD de Panamá está obligada a hacer desde los espectros de pensamiento crítico diversos que tiene nuestra universidad y que sin duda tiene que ser el referente. Y como dijo usted, estamos llamados y a aprovecharle la iniciativa, amigo Carlos Manuel, tenemos que convocar, ¿desde dónde? Desde esta instancia, que es la instancia hacia del pueblo, la Universidad del Pueblo, la Universidad de Panamá, a ese gran congreso en este año, no en el 23, en el 24 o en el 30, ya no estaremos muchos de nosotros, en este año 22. Para eso está este esfuerzo del Instituto de Estudios Nacionales,
muy atinadamente, muy responsablemente su director Aristide Gómez hay necesidad de que juguemos este rol desde esta unidad investigativa de la Universidad de Panamá. Gracias a ambos por estas reflexiones que he consignado en este video en el YouTube del IDEN. Y por supuesto cerramos el conversatorio con una mujer fenomenal, fantástica, la conozco personalmente, con su trayectoria y puedo decir con toda propiedad, formadora, quienes somos ahora formadores, maestra, ha sido mi maestra. No, la verdad que le tengo que decir, profesora Briseida Ayar, aquí en público, y que quede consignado el trabajo fenomenal que como formadora ha realizado usted en gente como yo, que así como el profesor Rosco Seca en esa maestría fantástica que organizó la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que tengo que decirlo, todo, no todo, desde el mundo gubernamental falló. Ese proyecto, que por cierto ha sido el único proyecto de la CENACI en materia de ciencia para profesionales de distintas disciplinas, entre esas la sociología. Usted participó en el proyecto y el profesor Rosco Seca, y terminaron de cerrar sin de oro, mi estimada maestra Briseida Ayar, usted y el profesor Rosco, esto que hoy soy para revertirle a la sociedad panameña. Así que para mí, con el permiso de mis dos oradores anteriores, pues yo estoy personalmente realmente complacida de tenerla hoy como invitada y sin duda alguna los universitarios que la conoce, que conoce su trayectoria, sabe quién es Briseida, todo lo que ha hecho desde las ciencias sociales y por supuesto desde su disciplina que es internacional, y por eso usted está aquí, usted se ha ganado ese honor de estar aquí también en esta jornada. Y cuando estuvimos en la propuesta de ver cómo compaginábamos a los invitados, su nombre salió de primero, en el ejercicio que hicimos el doctor en mi persona. Así que, hombre, muchísimas gracias por estar aquí. Yo le dije, profesora, mándeme una hoja resumida de su trabajo, y ella, como toda gran mujer, me mandó una titita. Por eso es que he tenido que dar esta antesala, porque así son las mujeres como usted, que no le parecen estas cosas formales necesarias, ¿no? ¿Quién es Briseida Ayar? Pues ella dice que es profesora titular de la, y sabemos que es profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, con una trayectoria intachable, que ha dejado un legado en esa facultad de administración pública, en esa escuela de relaciones internacionales. Y además tengo que decirlo aquí, también pasó por el departamento de sociología y dejó su enorme huella en mi departamento de sociología. Gracias por esa, tengo que decirlo, que no está aquí. Es autora de varias publicaciones acerca de problemas internos de nuestro país y de la región y del mundo, entre ellos los relativos a las violencias en los conflictos armados, que toca muy de cerca a la región latinoamericana de Colombia. Tiene también, ha participado en excelentes paneles con distintos intelectuales de nuestro país y también en el ámbito nacional. Y ella, sin duda alguna, es un referente. Hombre, digamos, expresiones de la intelectualidad panameña a través de la academia, no solamente en el IDEN, es también docente y colaboradora del IDEN, de doctorados en nuestra Universidad de Panamá. Ella es un referente para muchísimas tareas que tienen que ver con esto que estamos, esta tarea, profesora, de reafirmación de la nación panameña, pensamiento nacional, lo que ha hecho tanto el doctor Miguel Antonio como Carlos nos dan el aliento, a todas y a todas para en esta tarea de construir el pensamiento nacional que todavía
está inconclusa. Bueno, generaciones, como lo habló el doctor Bernal, de distintas orientaciones políticas han contribuido a ello. Entonces, sin duda alguna, le toca la tarea durísima a mi estimada Briseida Ayar de cerrar este conversatorio en la mañana de hoy con algunas reflexiones que desde la mujer panameña, que siempre hemos estado en todos los momentos históricos en esta construcción del pensamiento crítico de la nacionalidad, también tenemos que aportar. Maestra Briseida Ayar, el micrófono es suyo para cerrar. Muchísimas gracias, muy amable. Le agradezco muchísimo a, por supuesto, al Instituto de Estudios Nacionales y a su director, muy especialmente, esta oportunidad de primero escuchar excelentes aportaciones hechas por los compañeros, colegas que me han antecedido. Excelentes puntualizaciones que nos permiten también incorporar elementos que a veces por la dureza de la cotidianidad vamos dejando a un lado y se van arrinconando en alguna parte del cerebro hasta que logran activarse y logran formar parte de los sentimientos que esta situación que tiene nuestro país en este momento, con un tratado de neutralidad que no es neutral, ¿verdad? Y que puede generar peligros para la vida de la población y el propio funcionamiento de la vía acuática. Esto nos permite mucho tener más elementos para seguir reflexionando, para continuar reflexionando o para empezar a reflexionar en un nuevo contexto. Porque definitivamente el tratado Torrijos-Carter y el tratado de neutralidad y funcionamiento del canal, nacieron estos elementos, estas regulaciones, en un tiempo muy especial, muy específico, muy concreto. Década del 70, había una gran tensión internacional, era muy importante en ese momento todo lo que implicaba también la relación entre potencias, y Estados Unidos una de ellas. Entonces, hoy con una condición, una situación internacional que también empieza a expresar una gran tensión entre potencias, el Tratado de Neutralidad y Funcionamiento del Canal se convierte en un espacio de conocimiento y de acción muy fundamental, muy, digamos, necesario de seguir exponiéndolo, seguir compartiendo con la mayor parte de los panameños. Yo puedo señalar, sí puedo decir que la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá sigue manteniendo su asignatura, digamos, estrella desde que se aperturó esta escuela principalmente por el doctor, obviamente su fundador, Ernesto Castillero Pimentel. El doctor Ernesto Castillero Pimentel le dio a esta asignatura un sitial y, digamos, una envergadura académica, digamos, que todavía la sentimos como, digamos, presente, pero al mismo tiempo en alguna medida olvidada, en términos de lo que el doctor Castillero incidió en ella, que fue, digamos, generar no solamente la pasión que nos permite generar la nación, sino también, lo más importante en este caso, a mi juicio, el tema del razonamiento, ¿verdad? Razonar, tener los elementos de las regulaciones internacionales muy claras para repensar la posición de Panamá en el mundo internacional a través de, por supuesto, esa relación con Estados Unidos mediada por el tema del Canal de Panamá. Entonces, los dos planteamientos que me han antecedido han sido realmente muy buenos y tienen muchos elementos importantes que deben ser parte de toda disputa y todo intercambio
en torno a este tema. Yo diría, en mi caso, no soy abogada. Mi visión es desde las relaciones internacionales, en donde los actores fundamentales, obviamente, los estados, pero también otros actores no estatales que también deben ser tomados en cuenta. La mayor parte de esos actores no estatales, en gran medida ilícitos, deben ser tomados en cuenta para la revaloración, como ya se dijo, y lo dijiste, Rebeca, y lo mencionaste, y los compañeros que me han antecedido también han insistido en que es necesario volver a trabajar en torno al tema de lo que hace a la neutralidad del Canal de Panamá. Volver a situar la temática del Canal de Panamá y las relaciones entre Panamá y Estados Unidos centradas en este hecho, hay que volverlas a retomar, hay que sentarse a discutir, porque los cambios en el mundo son, digamos, muy grandes y profundos, y tienen que tener un impacto, por supuesto, en todo lo que hace a... ¿Quién es esa Briseida ayer? Ayer. Ahora ya tenemos, sí, tengo acá, estaba como que sin imagen. Pero en todo caso, reitero que es muy necesario volver a retomar estos temas. Sobre todo, yo en este caso insistiría menos, en mi caso personal, insistiría menos en los actores que hicieron posible estos documentos, que hicieron posible esta situación general que cambió en gran medida las relaciones entre Estados Unidos y Panamá en base a lo que tenía que ver con la neutralidad y otros aspectos importantes en el funcionamiento del canal. Digamos que es importante retomar toda la temática relativa a la neutralidad, teniendo en cuenta los cambios que ha tenido el mundo internacional. Ya no es, reitero, los años 70. Ya estamos bien adentro, bastante adentro de un nuevo siglo, un nuevo milenio, y eso ha implicado transformaciones tremendas en lo que hace a la relación entre los estados y entre las potencias. La nueva, digamos, uno de los elementos que nos permite tener esta idea también es las nuevas circunstancias internacionales que vive el mundo en este momento. Bien, se pensó que ya todo iba a ser color de rosa entre las potencias que antes habían tenido confrontación profunda. Y todo el tiempo de posguerra fría, que se inicia en 1989 con la desaparición de la Unión Soviética, y el nuevo tiempo que inició en ese año, a partir de ese año, y que luego fue profundizándose y ampliándose en los años subsiguientes, realmente se ha transformado en tiempo bastante rápido, de modo bastante acelerado. Y eso incluye también, por supuesto, impacta este tratado que Panamá firmó en el 1977, en la década del 70 del siglo pasado. Ya es un tratado de poca posibilidad real de ser neutral, de plantear la neutralidad como pudiéramos entenderla a partir de los textos de derecho internacional vigentes. Ha cambiado el mundo, han cambiado las circunstancias de sus relaciones, han cambiado los modos en los que esas relaciones se dan, y han cambiado también el número de estados que avalan y apoyan a cada uno de los sectores que están enfrentados, digamos, en momentos determinados, o que no solamente los que están enfrentados, sino los que son aliados. Bien, eso se ha transformado. El tipo de guerra de hoy es una guerra, es un tipo de, digamos, de
práctica bélica con diferencias sustanciales a los que se vivían durante la Guerra Fría. Esa para mí es importantísimo tenerlo claro. Cuando siempre que leo el Tratado de Neutralidad, me parece que estoy leyendo un documento completamente desfasado de una realidad mucho más compleja, mucho más complicada, y que cuando me dice el tratado que se refiere a la neutralidad del Canal de Panamá, eso ya también implica la necesidad de ampliar estas circunstancias, porque cualquier ataque que pueda tener, por ejemplo, que pudiera haber contra el Canal de Panamá, es un ataque contra el territorio, contra la población, contra la estructura política del Estado panameño. Entonces, esa redacción que tuvimos en los años 70, finales de los 70, es una redacción que ya en este momento, 2022, queda completamente obsoleta, muy fuera de lo que pudiera ser necesario tener en cuenta a la hora de generar algún tipo de nuevo acercamiento, una nueva forma de presentar la neutralidad del canal y la neutralidad de Panamá en relación a este tema, porque han cambiado sustancialmente los ejes que conformaron el sistema internacional. Este es un tratado del tiempo de Guerra Fría. Hoy estamos en un tiempo de posguerra fría en la que son otros los patrones de comportamiento, también de acción militar que existen entre los estados potencias principalmente. Entonces, yo creo que vale la pena seguir la temática que nos brinda los tratados Torrijos-Cartes, específicamente en lo que tiene que ver con el Tratado de Neutralidad, porque nos exige la población, exige a sus profesionales, exige a sus universidades empezar a generar la movilización para un nuevo tratado adecuado a los tiempos que vivimos. No este tratado angelical que ya cuando lo leemos hoy nos damos cuenta que no tiene que ver nada o muy poco con la realidad. No tiene que ver nada en aspectos que son fundamentales, como por ejemplo por todo lo que hace en la actualidad al uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, cómo esto impacta, de qué modo las nuevas tecnologías también pueden generar confrontación y pueden generar también posibilidades de un tipo de guerra distinto al que hemos conocido, precisamente por las nuevas condiciones que los avances tecnológicos han logrado. Si nosotros nos seguimos manteniendo con un tratado como este, teniéndolo como el estandarte que nos va a permitir una seguridad para nuestra población, para nosotros como población de Panamá, para nuestro territorio al que amamos, me parece que estamos bastante lejos de conocer las particularidades tan tremendamente sensitivas que el mundo internacional tiene hoy y que no se acomodan en este tratado que se firmó en 1977. Todo lo que señalaba el doctor Bernal, yo lo comparto. Yo comparto esos señalamientos, pero estuvieron en una época que tenían otras, eran otras estructuras estatales, la relación entre estados era diferente, a pesar de que los cambios en el derecho internacional parecieran que no son tan, conocidos y no son, no tienen la fuerza que pudieran tener en este momento. Lo cierto es que desconocemos mucho, reitero, de esas nuevas tecnologías que han transformado la vida de los estados y que le han dado también un gran espacio de actuación
a actores no estatales que están también incidiendo en la vida internacional. Entonces, a mi juicio, desde mi punto de vista, el Tratado de Neutralidad es hoy casi una reliquia. Es casi una reliquia. Me da la impresión en ocasiones que incluso el propio Estados Unidos quisiera que se quedara de ese modo, porque de ese modo, de esta manera, el tratado estaría implicado en una, digamos, en una correlación que ya hoy no es, y que estamos en un tiempo distinto a ese, reitero, y que implica necesariamente tener nuevas modalidades de relación a partir de estos, digamos, de estas vías artificiales que permiten el transporte, la comunicación entre estados. Entonces, mi punto de vista está por allí, está sobre todo desde esa perspectiva, en la crítica al hecho de que en efecto los tratados Torrijos-Carter aparezcan como que sean, digamos, el final en torno a las nuevas regulaciones que nosotros necesitamos tener. A mi juicio no es así. A mi juicio deben ser revisados. Los tratados también cumplen con sus tiempos, también son perecibles, y los tratados Torrijos-Carter tienen mucho de ello, sobre todo el tratado de neutralidad, que ustedes saben, todos sabemos, que es un tratado que no tiene fecha de terminación. Bien, entonces, con esa idea, pudiera ser que nosotros también insistiéramos, estuviéramos muy precavidos en torno a cómo puede ser transformado, actualizado esta regulación, este documento, cómo puede revivir y adecuarse a las condiciones de hoy en un mundo tan complejo como el que nosotros vivimos, en el que, reitero, las nuevas tecnologías han rebasado las posibilidades de los propios estados de mantener relaciones, digamos, consonas con todas las regulaciones del derecho internacional, y que pudieran ser estas regulaciones en un momento determinado violentadas desde afuera, desde actores no estatales que pudieran en un momento determinado generar algún tipo de acción que pueda implicar fricciones entre potencias. Entonces, digamos que en este caso me relaciono o intento relacionar lo que converso un poco con ustedes, con los compañeros que estén acá y los que nos estén por allí escuchando. Digamos que estoy recordando en este momento cómo estalló el conflicto Ucrania, la Federación Rusa, de improviso. Fue un asunto que ha, pues por supuesto, sorprendido en gran medida al mundo entero por supuesto, la dureza del conflicto y la peligrosidad del mismo. Esto también pudiera ser para nosotros, porque hay un canal que tiene una regulación, a mi juicio, sumamente, digamos, obsoleta, no incorpora elementos nuevos, y no podemos mantenernos por todo el tiempo con una regulación que no se adecúa a las condiciones de guerra de hoy, que no se adecúa a los nuevos aditamentos, elementos que el canal ha ido incorporando en su proceso de modernización. En el proceso de modernización del propio canal también pueden haber las condiciones también para facilitar determinadas circunstancias que puedan ser dañinas a ese funcionamiento. Entonces, por allí iría mi reflexión, dejando, por supuesto, allí alguna idea que me parece que pudiera ser conversable en otro momento, pudiéramos
intercambiar desde otras perspectivas, dado que todavía cuando hablamos del Tratado de Neutralidad quedamos apegados a él y dejamos de lado la necesidad, lo que he dicho antes, dejamos de lado que los tratados también fenecen, también generan obsolescencia, y esa obsolescencia, para el caso del Tratado de Neutralidad, es peligroso para nuestro país, sumamente peligroso para nuestro país, en la medida en que no está adecuado a las nuevas condiciones de las guerras, a las nuevas condiciones tecnológicas, a los nuevos patrones que rigen hoy las relaciones internacionales. Y que, digamos, con la bipolaridad habían situaciones bastante claras durante el tiempo de Guerra Fría, era bastante clara la definición de esa bipolaridad, definía muy bien o con mucha claridad los estados antagónicos, estaban muy claramente definidos. Con la multipolaridad no es tan fácil determinarlo, no es tan fácil. Incluso estados que pueden ser muy débiles pueden generar situaciones muy peligrosas a través de las nuevas tecnologías. Entonces, por eso me parece que a todo lo dicho, que ha sido fantástico, me encantó porque ha alimentado ideas personales que vengo pues de alguna manera compartiendo con mis estudiantes en nuestras clases de relaciones de Panamá con Estados Unidos. No obstante, insisto, nosotros necesitamos actualizar también el tratado, necesitamos exigir que ese tratado tenga digamos, una adecuación mucho más real a las circunstancias internacionales actuales y que no nos quedemos únicamente con un tratado que funcionó, estuvo muy bien, del 77 posiblemente hasta el 2000, pero que en este momento ya no es útil, ya no tiene eficacia como tratado que implique efectivamente que Panamá es neutral. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué modos? Bien, teniendo claro, además, las nuevas correlaciones de fuerza que el mundo internacional tiene en la actualidad. Yo diría que estaría allí mi aporte. No sé si tiene la compañera Rebeca, tiene alguna pregunta o quiere, digamos, avalar o no estar de acuerdo, que también es posible. Con los compañeros igualmente, si todavía se mantienen, me encantaría saber sus opiniones. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por su participación. No, aquí yo solamente es neutral, profesora. Y para los amables oyentes que están en los distintos canales de... la idea de ir haciendo estas distintas jornadas y que queden allí grabadas en el sitio de YouTube del IDEN y que también podemos compartir las opciones que formamos parte de esta gran alianza. Las redes sociales de la FEDA también están todos los conversatorios, y en el caso de Consultora Yanis Orobio también tendremos estos conversatorios para que abramos el compás, justo el compás, ese gran llamado nacional que tenemos que hacernos todas y todos, una vez por todas, discutir integralmente este nacional que es la renegociación, es decir, la supresión siempre y para siempre de este nefasto tratado concerniente a la neutralidad del canal y el funcionamiento del canal en el siglo XXI, que ustedes desde la perspectiva de las relaciones internacionales, y como lo dijeron nuestros dos invitados de lujo que en la mañana de hoy, desde el derecho, es un tratado que no da la realidad del mundo actual, en donde la perpetuidad existe en el siglo XXI, y por tanto ese tratado de por sí ya no ser considerado
en las relaciones internacionales entre Panamá y los Estados Unidos, concierto de las naciones. Por allí va la discusión. Enhorabuena porque los 13 la semana pasada así lo indicaron, y el llamado a un Congreso Nacional, y sin duda alguna desde la Universidad de Panamá estará al fin de estas jornadas que estaremos realizando en el mes de mayo y en el mes de junio del presente año. Vaya, ahora probablemente en el cierre de porque estamos en los centenarios, inició el 28 de noviembre y termina este 28 de noviembre, tenemos de incorporar este gran tema nacional que es el del tratado concerniente permanente del canal, que no puede continuar porque los tratados a perpetuidad antijurídicos en el mundo entero, en el imperio de la ley, y por un gran tema nacional que tenemos que abordar antes del 28 de noviembre. Es el llamado auténtico de todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que nos consideramos los verdaderos hacedores del poder del pueblo, a esa gran asamblea constituyente del pueblo que nos obliga en el plano de las ideas, por supuesto, en el plano filosófico, traducirlo a la vida en sociedad de un nuevo país, de una nueva nación, de una nueva república. El conversatorio estuvo fenomenal, no podemos entrar en una discusión porque es que queden las reflexiones de nuestros participantes en la plataforma, y luego a las jornadas de mayo y junio, entonces haremos un intercambio entre nuestros participantes. Eso va a ser muy interesante, un gran foro nacional. Excelente. Para abordar este tema. Así que hasta aquí, muchísimas gracias, doctor Miguel Antonio Bernal, por su participación extraordinaria. Muchísimas gracias al amigo, hombre y doctor para mí, Carl Lee Vázquez, por estar con nosotros, esa visión que desde ese instante que es la iglesia también es necesario incorporar a la reflexión, y por supuesto mi maestra, la profesora Briseida Ayar, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, que en la tercera jornada tendremos a dos colegas suyos aquí, este conversatorio. Excelente. De relaciones internacionales, porque sí que es necesario. Estará Aldo Yao y estará la compañera Testa, Amparo Testa, estará el tercer panel o tercera jornada. Los dejo hasta aquí, un fuerte abrazo en nombre del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, en nombre de la Federación de Asociaciones Profesionales de edad y en nombre de Consultora Yanis Orobio y Asociados. Queda esto consignado. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, doctor Bernal. Muchas gracias. Excelente.